Yo no creo que tenga objetivos diarios, ¿no? Yo tengo objetivos vitales, existenciales, ¿no? Que todos se reducen en, al final, el objetivo principal es ser felices y que la gente que esté conmigo lo sea. Ser condescendiente con uno mismo, perdonarse los errores, si es necesario pedir perdón, pero no arrastrar pasados. Estaba allí escuchando y dije, bueno, es que en realidad yo espero que mi lucha contra el mal sea ayudar a alumnos a caer en el bien. Si lo piensas y si eres honesto contigo mismo, el darte cuenta de cuándo estás haciendo algo que no es bueno para ti y que estás perdiendo tiempo. Cuando uno está en la universidad, tiene más de 3 neuronas en la cabeza juntas y es capaz de pensar y mascar chicle al mismo tiempo, se da cuenta de que lo tiene. Otra cosa es que nos evadamos de esa realidad. ¿Qué dirías a la gente que no es capaz de sentarse en la biblioteca y ponerse a leer algo? Consejo de amigo, borra las redes sociales. Y de hecho deberíamos ser un país con mayor aspiración en relaciones internacionales. El problema que veo es que luego la derecha española en tema de relaciones internacionales no tiene ideas muy ambiciosas, ni tiene proyectos de cambio. El reproche que yo tengo para los políticos y para los políticos es que no tenemos un propósito nacional. ¿Qué valor realmente tiene este renacionalismo en un entorno en que hay amenazas por todos lados? Un continente como Europa, que hace 80 años se estaba pegando tiros y que ha sabido convertir eso en un proceso de reconciliación, de paz y luego de integración hasta tal manera que perdemos soberanía, es un continente que tiene mucho que decir al mundo, pero se lo tiene que creer. Víctor Cortizo, muchas gracias por estar aquí. El otro día, cuando te comentamos este proyecto, nos dijiste una frase que nos llamó bastante la atención, que fue: si mañana me muero, qué putada. Yo creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero dijiste que te irías muy agradecido y muy feliz. Dije qué putada. Creo que dijiste eso, incluso, sí. Dios mío. Juraría, porque vale. Estuvimos ayer, Fritz y yo, pensando, ¿qué palabra dijo para...? Seguro que dije qué faena. No creo. Pero bueno, eso. ¿Qué te ha llevado en tu vida a ser capaz de decir esto hoy? Bueno, la verdad, primero gracias por invitarme. Sentía cierta envidia de los profesores que ibais invitando y dije, no me van a llamar nunca en la vida. Pero la verdad es que lo agradezco, es un gusto y un placer. Bueno, la realidad es que cuando uno mira para atrás y ve lo que ha hecho, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, pues uno, la verdad es que yo por lo menos tengo mucho sentimiento de gratitud, ¿no? Evidentemente no todo es maravilloso, ¿no? Pero en general, pues todo ha sido bastante maravilloso, ¿no? A veces entiendes las cosas cuando pasan, hay momentos de sufrimiento que entiendes luego cuando pasa, es decir, y cuando uno mira para atrás y mira su vida y lo que ha sido su familia y lo que es estar aquí, lo que es dar clase, mi vida como abogado, pues uno la verdad es que sinceramente pues tendría que ser sincero conmigo mismo, es decir, pues qué faena. Pero bueno, en realidad gracias porque he vivido mucho y muy bonito y muy intenso y muy bien, he conocido gente maravillosa, igual alguna gente no tan maravillosa, pero lo bueno, lo positivo, lo alegre ha pesado mucho en mi vida y por lo tanto pues sí, es verdad. Y creo que eso es un pequeño ejercicio que todos deberíamos hacer de vez en cuando para responder a la vida con gratitud, ¿no? Pues oye, cuando miro para atrás, cuánta gente buena, cuántos alumnos buenos, cuántas veces en clase he disfrutado, qué bonito ha sido ser profesor de aquí, y digo, pues en realidad, sinceramente, pues tendría que decir, pues vaya faena, porque tengo muchas ganas de seguir haciendo cosas, pero no tendría el sentimiento, creo que tendría de mi vida es de gratitud, sí, yo creo que sin ningún tipo de, lo digo con total convencimiento, ¿no? ¿Y esto es algo que has tenido que aprender a lo largo de tu vida o es algo con que naciste, que...? Bueno, no lo sé. Yo creo que en realidad reconozco que siempre he sido una persona bastante positiva, bastante proactiva, ¿no? Bastante apasionada en las cosas. Entonces supongo que hay una parte que es temperamento, que es carácter, ¿no? Hay otra parte que puede ser un poco educativa. Sí, también haces un poco de autoexamen, de autoanálisis, ¿no? De no mirarse mucho el ombligo, no ahogarse en vasos de agua. Siempre tiene una dinámica muy, muy proactiva, muy resolutiva. Pero en realidad yo creo que hay una parte grande de carácter, sí. Yo creo que es verdad que algo se puede educar, pero afortunadamente pues yo creo que el carácter, el temperamento y como he sido, pues me ha ayudado mucho, sí, seguramente sí, no, pero hay una parte que también tiene que ver mucho con lo que uno piensa, lo que uno reflexiona, lo que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que sí, seguramente siempre he sido desde muy joven una persona que me da mucho para adelante y muy con ganas de hacer cosas y sí, seguramente el carácter ayuda.
Tampoco me he psicoanalizado sobre este tema, pero seguramente sí. Yo creo que siempre, desde pequeño, ya era un niño muy activo, con muchas ganas de hacer cosas, siempre muy inquieto, muy gamberrete, o sea, siempre ha sido un poco, uno es como es, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura, que dicen, ¿no? ¿Crees que, esto es un tema que hablo mucho con un amigo mío, pero ¿crees que es bueno ser gamberro cuando eres niño? ¿Crees que es bueno ser un poco Yo rebelde? creo que lo que es malo es ser malo, ¿no? Y creo que hay que distinguir al niño inquieto, al niño revoltoso, al niño, en gallego decimos rabudo, pero creo que eso no es malo, ¿no? Creo que detrás de los niños que se mueven, que son inquietos, hay talentos, hay posibilidades. Otra cosa es de niño, de mayor, de ser malo. Pero yo creo que ser gamberro, ser inquieto, yo creo que no es necesariamente señal de nada más, pues de que hay una vida que quieres vivir y una actividad que te pide el cuerpo y unas ganas de hacer cosas que tienes y ya está. Y eso se expresa, pues que eres el niño pues revoltoso. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero creo que eso en sí mismo más me dice que es bueno que es malo, sinceramente, ¿no? Sinceramente, yo creo que un niño revoltoso siempre, no sé, me vea más química, me parece que tiene más recorrido que un niño más tranquilo. Pero bueno, cada uno es como es, ¿eh? Y eso yo creo que simplemente es una opinión, pero no necesariamente decir que alguien es gamberro significa que es malo o que es problemático en absoluto. ¿Pero crees que hay alguna etapa en la vida en la que ya toca madurar, entre comillas, que ya no te puedes permitir? O sea, lo que hacías de niño con un profesor, llegas a la universidad y ya no puedes hacerlo. Bueno, no. ¿Hay alguna regla así? No creo que haya una regla. Yo lo que creo es que hay entornos que favorecen el libre desarrollo de la personalidad y probablemente la universidad permite, y esta desde luego, permite desarrollar tu personalidad más que el mundo académico del bachillerato, donde todo está más encorsetado, donde estudias lo que dicen que tienes que estudiar, donde se prima lo igualitario y la universidad de repente se convierte en tu espacio de desarrollo personal, primero porque eliges lo que estudias y por lo tanto llegas a un aula y te encuentras rodeado de gente que estudia lo mismo que tú, entonces de repente no es que estudies un pack, ¿no? Muchas veces yo en las jornadas de puertas abiertas les digo que uno empieza a ser feliz académicamente en la universidad. Ya no estás cortado al mismo patrón, ¿no? ¿Cuántos alumnos míos de ahora fueron niños que han vivido reprimidos en su educación secundaria, donde decir que les interesaba la guerra de Ucrania o el hambre en el mundo era vaya friki, ¿sabes? Y de repente llega un entorno en el cual, pues entonces yo creo que es tu primera gran elección personal y yo creo que otra cosa es como muestres esa especie de rebeldía o tal. Bueno, pero aquí tenemos un montón de actividades, habláis en las clases, no tenemos un sistema muy rigurosamente estricto, se debate, se participa, por lo tanto, ese talento medio bien encauzado es lo que nos está permitiendo pues que vayan bien las cosas aquí, ¿no? Y que los alumnos salgan contentos y nos conste que profesionalmente les vaya bien, porque es un perfil proactivo, crítico, constructivo, propositivo, o sea, hay un montón de talentos vinculados con esa inquietud que uno tiene, pero que evidentemente hay una edad, no. Yo siempre he sido un poco gamberro y lo sigo siendo y sigo tomando el pelo a la gente y sigo haciendo bromas y o sea, yo no dejo de ser muy distinto como era de joven o como era de niño, ¿no? Todavía hoy ya tengo una cierta edad, pues puedo tomarle el pelo a un compañero, hacer una broma, compartir una gracia, o sea, evidentemente con los años te vas moderando o aprendes si es oportuno o no, pero el puntito, no sé si decir transgresor, un poco vacilante, eso yo creo que lo tienes toda tu vida, es un modo de ser. ¿Y tú crees que este camino que has dicho que en la universidad uno aprende a mejorarse y encuentra su propio camino, es lo que he entendido que has dicho? ¿En cuánto se puede hacer esto no estando en la universidad? Bueno, yo no lo sé, porque cada uno calza los zapatos suyos, yo no sé los de los demás. Yo creo que si no pasas por una etapa universitaria o similar, ¿vale? Es complicado, ¿no? Yo creo que en la vida laboral ordinaria, si eres muy joven, si por circunstancias no siempre elegidas tienes que trabajar y buscarte la vida es una escuela más dura que la universidad, ¿no? Y lo que aquí aprendes de una manera que asimilas, que puedes reflexionar y compartirlo, en el mundo laboral yo creo que es mucho más complicado, ¿no? Es como, ¿cómo lo diría? Es más a base del golpe, del enfrentamiento, del problema, ¿no? Cuando llegas a un sitio de trabajo sin mucha madurez y te mandan, te dicen, trabajas, entonces aprendes más la dureza de la vida que no, que la universidad es una especie de pequeño soft landing en la vida, ¿no? En una asignatura, en una herramienta, en una conversación, en una madurez, en un tema, uno aprende a aterrizar, por eso llegas mucho más sanote, vamos a decirlo así, a la vida profesional, te has formado más, te has preparado con más calma. Bueno, pues hombre,
los que tienen que ir a la vida profesional, a veces porque no queda más remedio, pues sales del colegio y tal, es un aterrizaje más brusco y de repente cuentas con la crudeza de estar con gente adulta, de la competencia en el trabajo, de que no todo el mundo es tu amigo. O no, o tienes mucha suerte, llegas a un sitio estupendo, te encuentras un jefe fantástico que te tutoriza y te acompaña y el camino es muy suave. Pero creo que la universidad es una especie de soft landing en la vida, sí. Es un poco como una prórroga, ¿no? Sí, hay gente que también a lo mejor no la aprovecha justamente por eso, porque lo ven como simplemente 4 años más y no los aprovechan mucho, pero es como un momento en el que te puedes autorizar a aprender, pero todavía divertirte un poco, experimentar un poco. Bueno, exactamente. Lo que pasa es que pero los que no lo hacen así, los que viven en la universidad, lo que yo llamo hacer la fotosíntesis, ¿no? Que es venir, estudiar y tal, siempre les pesa un poco, ¿no? Yo creo que la universidad son probablemente los mejores años de la vida de alguien y lo que experimentáis aquí, la capacidad de hacer un podcast, la capacidad de proponer cosas, salir de vez en cuando, tomarse una cerveza, hablar con los amigos, tener novia, no tenerla, dejar de tenerla. O sea, esto es un pequeño aterrizaje. Hay gente que no lo experimenta así, ¿no? Y prima el poco compromiso o la diversión. Bueno, yo creo que a todos los que no aprovechan la universidad como es, les pesa siempre. No significa que les amargue, pero les pesa. Dicen, tenía que haber aprovechado más, tenía que haber estudiado más. Yo creo que ir a la universidad y venir a esta universidad es un regalo. Y es un regalo en la vida de uno que si lo sabe aprovechar son 4 años maravillosos. Si no, pues está bien, lo pasas, te titulan, te dan un título, pero en realidad te has perdido parte de lo que significa estar aquí, ¿no? ¿Cómo fue para ti pasar por la universidad? Bueno, yo tuve una devesa un poco complicada, porque yo cuando acabé el COU, que era el último curso que había entonces en la universidad, me matriculé en Derecho en Santiago, pedí el servicio militar voluntario, porque, bueno, me gustaba la vida militar y tuve oportunidad y estuve en el ejército 1 año y medio, que estaba matriculado pero con menos nivel académico. Luego más adelante cuando ya estaba terminando, pues hubo un acontecimiento en Santiago, de donde soy, pues visitó el Papa Juan Pablo II en una jornada de la juventud, con todo el mundo, pues que todas eran menos conocidas. Entonces yo participé en el comité organizador. Entonces fue una vida universitaria maravillosa, pero muy completa, porque además de la vida universitaria en sí, tuve pues un montón de experiencias vitales que me ha acompañado mucho. Vida universitaria fantástica, porque Santiago de Compostela, de donde soy, es una ciudad universitaria, y donde éramos un montón de gentes en clase. Mi primer día en Derecho podíamos ser probablemente 900, ¿vale? No acabamos muchos, pero había una especie de cribado natural en la universidad, pero tuve la suerte de compartir carrera con un grupo de gente que todavía hoy somos unos 100, nos reunimos cada 5 años, seguimos en contacto y es una comunidad universitaria maravillosa que todavía, pues después de 30 años o 35 años desde que terminamos, seguimos juntos. Algunos nos vemos más, otros menos, pero cada 5 años tenemos un encuentro conjunto y realmente ver que compartimos ese sentido universitario conjunto sigue siendo un regalo absoluto, ¿no? Y tuve esa suerte, por lo tanto, era una vida pues divertida, que se puede contar de algunas cosas, en otras menos, pero bueno, ir a clases, salir de noche, una ciudad universitaria con un ambiente diurno y nocturno brutal, que ya no existe en las ciudades universitarias, y donde pues podíamos estar en una casa de alguien charlando y debatiendo, compartiendo vida hasta las 5 de la mañana, e ir a clase a las 9, o sea, una vida muy completa. La verdad es que mis años universitarios los recuerdo con un extraordinario cariño y con miles de momentos que, como digo de broma, podría hacer una serie de Netflix con mi vida universitaria, ¿no? La cantidad de anécdotas y de experiencias que tuvimos aquellos años, toda la pandilla, son para contar, ¿no? Si tuviera ¿Cuál es el tiempo, mejor capítulo de esa serie? Bueno, no sabré decirte, porque hay muchos que pueden competir en igual, pero si tuviera que decirte una respuesta espontánea, yo te diría que era un título de un libro que decía: mis noches son más alegres que tus días, ¿no? Yo me quedaría con las noches universitarias, ¿no? Que igual el concepto de noche no es el vuestro, ¿eh? El concepto de charlas en cafeterías hasta tarde, ver amanecer juntos debatiendo algo, ir a ver amanecer a Finisterre porque nos daba el arrebato, pues eso, ver salir las luces del alba después de una noche entera en la que había estado charlando un montón de gente, también salir, también disfrutar, ¿no? Pero la vida era un poco quizá más sana que ahora, ¿no? O sea, no había tanto abuso, por ejemplo, del alcohol, seguramente, pues habría gente que bebía, ¿no? Pero no sé, yo tengo un gran recuerdo de las amistades y de la gente con la que trataba. También mis grupos cristianos, la vida universitaria también de reflexión, ¿no? Quizá, ahora mientras pienso en alto, porque al final estas conversaciones son pensadas en alto un poco,
yo tuve la oportunidad de vivir en la universidad la caída del muro de Berlín, ¿no? Que ahora parece que están los libros de historia, parece que fue hace 200 años. Yo creo que el vivir como universitario la caída del muro de Berlín seguramente es algo que me marcó, ¿no? Aquellas conferencias, tenemos una sociedad de alumnos como las que hay aquí, y aquellas conferencias sobre los cambios del este, donde empezamos a tener gente de los países que se acababan, de Checoslovaquia, de Alemania democrática, expertos, o sea, yo creo que vivir la historia de una manera tan tangible seguramente es un buen recuerdo, ¿no? Y seguramente, sí, te diría que si tuviera que decir algo, quizá los cambios en el este, la caída del muro de Berlín. Pero y luego, ¿has estado en Berlín cuando se cayó el muro? no, pero muy poco después. Wow. Muy poco después. Yo muy poco después, por una circunstancia, había una posibilidad y recorrimos, fuimos a Berlín, recién caído el muro, te estoy hablando de enero, 2 o 3 meses después. Cruzamos Alemania Democrática, ya estaba todavía Alemania Democrática, pero ya no había, estaba toda la estructura de seguridad, pero no había el muro tal. Estuvimos en Checoslovaquia, hicimos un recorrido bastante chulo. Como anécdota, cuando llegamos a Berlín, íbamos en coche, pues sacamos fotos al lado del muro de Berlín. Y yo veía sorprendido que la gente se va a cachos del muro de Berlín, y yo, ¿pero dónde irán con estos pedruscos para casa, no? Luego se puso de moda coger trozos del muro de Berlín, pero en un primer momento yo no le veía el interés a volver a España con un cacho de ladrillo, pues no le veo la gracia, ¿no? No, pero, de hecho se vendieron cachos del muro por bastante dinero. Sí, bueno, pero yo ahí no le estaba el di interés de llevarse. no importa. Yo, sin embargo, compré una bandera de la República Democrática, compré un gorro a un soldado ruso que vendía sus cosas allí, compré una insignia, alguna cosa que me hacía más objeto de culto, y el muro pues no me parecía muy glamuroso, tampoco estaba de moda, ¿no? La gente se lo llevaba, pero no me parecía... Como el que se lleva la silla a la butaca del estadio, ¿no? Sí, no tengo ni idea, pero yo en realidad luego se puso de moda, pero bueno, yo reconozco que no tengo ningún trozo del muro de Berlín en casa. ¿Te arrepientes? No, me parece relevante. Si lo tuviera estaría gracioso. También puedes coger, y como estuve en Berlín y tengo fotos, coger un cacho de muro de aquí de la obra de Pozuelo y decir que es del muro de Berlín. Pero no, o sea, que tengo la foto, o sea, yo estuve, ¿no? O sea, yo vi el Checkpoint Charlie sin estructura, ya recién desmontado, ¿no? Y la estructura del muro había caído en algunas partes, las fotos que yo tengo son con el muro totalmente montado, porque gran parte de la ciudad estaba todavía el muro instalado, es decir, solo cayó en la parte más de la foto, como digo yo, pero el resto de la ciudad tenía el muro exactamente igual. Lo que sí tenía sigue habiendo muro siguen dejando, porque evidentemente ya es algo histórico, ¿no? Pero en aquel momento gran parte del muro estaba todavía instalado, ¿eh? O sea, claro, en realidad cuando se dice caída del muro de Berlín, ¿qué pasó ese día? ¿Abrieron un cacho y ya está? Porque el muro seguía ahí. Bueno, el muro de Berlín es un episodio histórico que os aconsejo que veáis, que es un poco el desmantelamiento que se está produciendo en la Europa comunista. Y cuando ya había algún permiso de viaje para personas de Alemania Democrática a otros países fronterizos con ellos del lado comunista, y cuando de repente es un periodista italiano, es un reportaje estupendo, ¿no? Que explica cómo de repente hay una pregunta de un periodista cuando el dirigente de Alemania Democrática, que creo que era el ministro del Interior o un cargo así de seguridad, dice que se va a permitir la salida tal, y hay una pregunta que cambia la historia, ¿no? Que es ¿cuándo es efectivo en este momento, ¿no? Y claro, un funcionario comunista que lee una norma y no ve fecha de cumplimiento, entiende, pues ahora, ¿entiendes? Lo nombrado hubiera sido a partir del 30 de junio, a partir del 1 de julio, a partir del 1 de diciembre, no tengo ni idea, pero él lee la nota y la nota no tiene fecha. O sea, no sé de cuándo entra en vigor esa disposición. Y él contesta, y es un periodista italiano que llega tarde y se sienta cerca del sitio y levanta la mano. ¿Cuándo está en vigor esta autorización para salir? Era un poco la presión de salir, porque ya empezaban a salir por otras fronteras autorizadamente. Y el otro, que le han dicho lo que tiene que leer, que es un funcionario que no tiene iniciativa, porque ese sistema no permite que se tenga iniciativa, dice, pues como no hay fecha, ahora, inmediatamente, o ya, no recuerdo la frase, pero es como ya. Entonces automáticamente la gente que quede, sale y se va, y de repente se encuentran los guardias de la frontera con un montón de gente que llega y dice, oye, acaban de decir esto. Y efectivamente, pues sí, ellos contratan, se han dicho que ya, pues bueno, se han dicho que ya que salgan. Es un sistema también de funcionamiento un poco anómalo. No tiene un guardia de frontera capacidad en el sistema comunista para tomar una decisión de ese calibre. Pues no, ha dicho que porque salgan. Y luego ya viene el subirse tal, y luego ya un poco la gente se viene arriba y ya deciden tirar y tal. Las primeras fotos no son de la caída del muro, es la gente subida encima del muro. Se empieza a tirar después. Sin palabras os he dejado.
No sabía si quería preguntar algo porque ha entrado él en este tema, Nada. pero si no, seguimos y ya está. Tenemos una pregunta tradición, pero queremos probar a hacerla en medio del episodio. Venga. A ver qué tal queda. Que va bastante conectada con lo que hemos hablado hasta ahora, que es ¿qué 2 consejos le darías a tu yo de 20 años o nos darías a nosotros ahora? Teniendo en cuenta todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo y la experiencia que tú has vivido. Bueno, yo creo, no lo sé, seguramente 2 consejos que serían un poco complicados de compartir, o sea, son un poco incompatibles. Yo le diría estudiar más, ¿vale? Yo creo que sí, o sea, yo de joven estudiaba, me apañaba, hoy creo que estudiaría más, creo que he ido descubriendo a medida que he ido cumpliendo años la importancia de conocer, de profundizar. Yo era un gran lector, lo sigo siendo, manejaba bien el tema, tal, y luego tenía, pero hubiera sido todavía más curioso de lo que ya soy. O sea, yo creo que los 2 consejos que le doy a la gente es estudia, aunque no te des cuenta, estudia. Y cuando digo estudia, no digo apruebes a exámenes, digo estudia, lee, eso te iba a preguntar. Es que yo creo que hay una connotación muy negativa a la palabra estudiar, pero tú supongo que lo definís más como aprender en general, sí, ¿no? O sea, estate atento, estudia. Salen minerales errados, estudia, aprende, lee. Es decir, piensa muy bien. Yo no digo que no haya que vivir relajadamente, porque no hay que vivir de manera tensional, pero estudia. Ten curiosidad, dedica tiempo a la lectura, porque eso realmente es uno de los grandes placeres que tiene y que aumenta con la edad. Y lo segundo es vive, ¿no? Piensa qué es lo que te aporta vida, ¿no? ¿Cuántas veces vegetamos, perdemos el tiempo, dedicamos nuestro esfuerzo a afanes inútiles que no tienen mucho recorrido? Entonces vive. Y vivir es una actitud, es un modo de estar, ¿no? Y eso significa que en cualquier cosa es una experiencia, ¿no? Vas a un viaje, igual el hotel no es muy bueno, pues dices, me puedo quedar en el victimismo, tal, este hotel está en una zona mala. No, he tenido la oportunidad de estar en una zona mala, de aprender, de fijarme. Y voy a un viaje y suspenden el avión. Bueno, pues he tenido, es decir, en todo es una experiencia, una oportunidad, ¿no? Es Una como oportunidad para aprender, para manejarte, para tener un mayor control de tu vida, ¿no? Y a veces en una mala experiencia, en algo que no sale como tú habías previsto, pues aparece ahí un poco el misterio del descubrimiento. Pues mira, al final lo que te vas confrontando, ¿no? Si pudiera poner una anécdota de hace muchos años, soy un poco batallitas, me vais a perdonar, ¿no? Muchos años, con un grupo de gente joven de un grupo de Coruña, y estábamos en unas convivencias, ¿no? Era un sitio que había, bueno, da igual, no doy mucho detalle, ¿no? Pero estábamos cerca del mar. Y una tradición que había era que unos días íbamos de excursión a un sitio de Galicia que se llama el Castro de Badoña. El Castro de Badoña es un castro celta pegado al mar, un sitio maravilloso que si vais a Galicia os aconsejo que veáis, porque era pues una aldea celta que estaba con una pequeña península en el medio del mar. Tan el mar que si sube mucho la marea hasta puede quedar un poquito aislada. Evidentemente era fantásticamente bueno defensivamente, porque estaban en un sitio donde era muy complicado hacer cualquier cosa. Bueno, entonces un paseo de 5 o 6 kilómetros. Pero cuando llegábamos al paseo empezó a llover, ¿no? Y decidimos seguir adelante. Bueno, es imposible pensar que aquel grupo de gente, que igual tenían 16, 17 años, con unos monitores que éramos de 20, 22, es imposible pensar que nos mojáramos más, ¿no? Llegamos empapados, allí no había donde ponerse a cubierto, la gente debajo de algunas rocas que te llovía menos, bueno, aquello fue un día terrible de lluvia, inolvidable para todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo se va a acordar toda la vida, ¿no? De aquel día, lo que nos mojamos, como nos reímos, madre mía, tal. Y sin embargo, en el momento aquello generó cierta tensión, la gente empapada, la gente pensando que se iba a poner mala. Pues la vida es un poco así, ¿no? A veces detrás de una experiencia que no es muy buena hay un aprendizaje, un recuerdo, una marca, algo que no vas a volver a hacer. Entonces yo creo que si mi primer consejo es estudia, aprende, fórmate, lee, sé curioso, el segundo es vive y aprovecha y busca lo bueno en cada aprendizaje y experimenta. No se trata de que corras riesgos, sino de que salgas de tu zona de confort de manera más habitual, ¿no? Y que te aprendas a salir de tu zona de confort, ¿no? Que a veces buscamos siempre estar en entorno seguro. No digo que estemos haciendo inseguridades, sino que, bueno, pues igual voy a hablar con esta persona o voy a acercarme a esta gente. Bueno, a priori no sería mi entorno, pero salgamos de la zona de confort. Todo te ayuda a construirte como persona y te ayuda a construirte mucho. ¿Y tú crees que yo estoy súper de acuerdo con, o sea, justo estoy intentando seguir esos 2 consejos, estoy, como te conté el otro día, intentando tomar micro riesgos o salir de mi zona de confort más veces a la semana. El otro día
no sé si puedo contar esto aquí. Cuéntalo, Bueno, cuéntalo. tú sabrás. Traje un air fryer al CRAI, hicimos sándwiches en el CRAI, hacer cosas más inolvidables para... Cada día una pequeña cosa que te traiga un Claro, recuerdo. que te Es recuerde. anecdótico. Estábamos en la biblioteca un día del que no te vas a acordar y se presenta con un air fryer y con tuppers de tomates, de mozzarella. Pues y si ahí- eso es lo que te pide el cuerpo, si te apetece hacer algo diferente, pero Sí, claro. lo que yo sí sé es que eso es un recuerdo imborrable ya, ¿no? Y dentro de 20 años estaréis hablando de esto. Claro, porque y- no me voy a acordar de la otra noche del domingo a las 9 en el CRAI, pero de esto a lo mejor sí. A lo mejor sí, o a lo mejor no, o de repente el recuerdo aparece y desaparece, ¿no? Claro. Yo muchas veces de aquellos años universitarios, yo no hago una memoria, no me grabo conversaciones, no tengo unas memorias, no creo que mi vida le interese a nadie para que yo haga memorias de mi vida, ¿no? Pero de repente tienes frases de historias, momentos que recuerda, o aprendizajes que tienes, ¿entiendes? Es decir, de repente te acuerdas de algo que te marcó en un determinado momento, o que te enseñó a atender a alguien, o que escuchó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que bien, y esa es una actitud vital, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Pues eso, que no significa que corras riesgos en esto de que me meto en líos, sino los pequeños riesgos personales de... Pues mira, igual con este compañero hablo poco, ha salido una conversación, pues mira, pues me voy a quedar 2 horas de rollo porque tal, igual aprendes a darte cuenta, pues que cada uno calza sus zapatos y aprendes a ponerte en la vida de otros y darte cuenta que igual lo que tú piensas que es muy determinante para otros no lo es, igual detrás de este compañero, yo tengo miles de historias entrañables de descubrir muchas cosas en el encuentro con personas, ¿no? De lo que es importante, también de darse cuenta lo que uno tiene, lo que uno no tiene, es que es... Yo creo que es una especie de actitud vital, ¿no? ¿Y cómo gestionas entonces estos momentos de dejarte libre un poco y de vivir con también objetivos que tienes en la vida ahora mismo? Es decir, si yo decido ahora, se me ha cruzado con alguien y he empezado a hablar y decido hablar con esa persona 2 horas para vivir, ¿cómo gestiono esto en comparación con el objetivo que a lo mejor he tenido este día de tengo que estudiar mis 4 Bueno, horas? porque con una cuestión, un sistema que yo llamo lo cuento en clase hablando del concepto de bien jurídico, ¿no? Pero lo uso para la vida personal. Hay un juego de niños que son 2 pequeñas bolitas que chocan entre sí, ¿no? ¿Nos dais cuenta, no? Una cuerdita con 2 bolitas y tú pegas y las bolas chocan. Como pesan lo mismo y son iguales, la distancia que separa siempre es la misma, ¿no? Bueno, la vida es un poco eso, ¿no? En cada momento, ¿qué es más importante? ¿No? ¿Qué es más importante, no? ¿Las bolitas son siempre iguales? No, ¿entiendes? Entonces es un poco más decidiendo. Yo no creo que tenga objetivos diarios, ¿no? Yo tengo objetivos vitales, existenciales, ¿no? Que todos se reducen al final el objetivo principal es ser felices y que la gente que esté conmigo lo sea. Y por lo tanto, uno lo que intenta es colaborar eficazmente a que la gente que esté con uno sea más feliz. Y cuando tú, y con los estudiantes, estés así, es ser agente activo de la felicidad de los demás, la gente que está contigo. Por eso quieres a tu familia, por eso intentas, ya está. Y esa es la felicidad, y ese es el objetivo básicamente, como se puede definir de una manera muy sencilla. A partir de ahí, hombre, el objetivo es ser, luego tienes objetivos, un perfil de lo que quieres ser. Pues me gustaría dedicarme a esto en el futuro, terminar mi grado, estudiar esto, y tengo unos objetivos, y los objetivos son de larga distancia, y estudio, quiero ser un experto en geopolítica, me da igual lo que queráis, y por lo tanto estudio, me interesa todo, me leo el periódico, tal, pero también mi objetivo es hacer eso con un desarrollo adecuado de mi personalidad, y ser una persona honesta, íntegra, entera, una persona que camina hacia la verdad, que bueno, pues a partir de ahí, si yo pienso eso, las personas siempre van a estar primero, y si en un determinado momento, bueno, igual te voy a decir a la persona, oye, me encantaría hablar contigo, ahora mismo no puedo, tengo un examen, pero quedamos mañana, o me interesa, ¿no? Al final es intentar evaluar el impacto que tenemos sobre cuánta gente influimos en realidad. Bueno, claro, tampoco os voy a decir cuál debe ser vuestro objetivo, ¿no? Pero yo creo que Fritz es alemán, entonces se levanta de la cama y dice sí, objetivos bueno, del día. No, es que y si luego- no lo hago, no... Ya, y puede ser, pero también lo hago yo. Yo tengo papeles y tareas y marco aquí en el móvil acordarme de esto y tal. Pero también te digo, no soy nada obsesivo con eso, ¿no? Hay cosas muy urgentes que tengo que hacer,
pero también tengo principios, valores, proyectos que están por encima, priorizan. Es decir, ante algo de tu familia, cualquier otro proyecto pasa a segundo lugar. Ante una persona que te necesita, cualquier reunión pasa a un segundo lugar. Es decir, hay cosas que son prioritarias para mí. Voy a preparar la sesión del seminario, no sé dónde. Bueno, sí, pero si viene un alumno con un problema, pues ya lo haré de noche, porque esto es mucho más importante, ¿no? Entonces yo creo que eso... Bueno, con la vida también vas aprendiendo a marcar prioridades, ¿no? Y también aprendes lo que es esencial, lo que es accesorio. Cosas que son importantes, son urgentes, no son prioridades o no están encaminadas a nada. Que también es una cosa, una discriminación que vas haciendo. Bueno, en realidad, ¿sabes? Esto lo hago, pero, ¿sabes? En realidad tampoco tiene mucho sentido. Para mí. Entonces el consejo, si lo pongo en mis palabras, es vivir más presente. Bueno, yo creo que el primero es tengo objetivos vitales, sé hacia dónde quiero ir, pero solo vivo en el día a día y por lo tanto vivo de la manera más intensa el presente. No me quedo en el pasado. Esto yo creo que es una costumbre muy sana. Ser condescendiente con uno mismo, perdonarse los errores, si es necesario pedir perdón, pero no arrastrar pasados y sobre todo vivir el presente con un objetivo de futuro, vivir el presente. El hoy, este minuto, este rato de podcast ya no pasa, ¿entiendes? Ya no lo vamos a repetir. Y eso significa que el tiempo es el mayor valor, lo más tangible. Entonces la palabra que hay que desterrar es perder el tiempo, es gastar el tiempo y usar el tiempo, pero no perderlo. Perderlo que significa todas aquellas cosas que yo hago que no me aportan nada. Y me puedo ver una película, puedo ver una serie, puedo ver una cerveza, pero eso no es perder el tiempo, es tranquilizarme, descansar, lo que quieras. Pero el perder el tiempo, ¿no? Sin ningún motivo. Todas las personas que veo que están muy enganchadas a redes, ¿no? Que pasan horas y horas conectados. Si a ti te relaja estar un rato en Instagram, estás un rato en Instagram. Bueno, pero igual no hay que llegar al radicalismo tuyo, pero bueno, si a mí Instagram me relaja, imagínate que no, yo no lo tengo. O sea, lo tengo y lo quito, lo pongo en verano y lo veo porque me tal, pero yo puedo estar un rato, puedo estar 15 minutos, pues igual estoy esperando a alguien, bueno, pues me parece entretenido y además como te va dando contenidos que tú eliges ya, pues todas las cosas de gobierno, todas las cosas que quedan, pues las ves ahí, vale. Pero en realidad hay gente que ya por hacer eso deja de perder el tiempo. Bueno, pues eso sí que es perder el tiempo. Además es realmente muy fácil, si lo piensas y si eres honesto contigo mismo, el darte cuenta de cuándo estás haciendo algo que no es bueno para ti y que estás perdiendo el tiempo. Con las redes sociales, desde luego, porque están pensadas para eso. O sea, están hechas para que estés mucho tiempo perdiendo el tiempo. Para que seas un sujeto pasivo que te pueda enchufar cosas, te pueda orientar tu voto, pueda cuestionar tu libertad. Bueno, pues eso... Cuando uno está en la universidad, tiene más de 3 neuronas en la cabeza juntas y es capaz de pensar y mascar chicle al mismo tiempo, se da cuenta de que lo tiene. Otra cosa es que nos evadamos de esa realidad. Bueno, todo el mundo tenemos de una manera o de otra diferentes evasiones, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es que nuestras pasiones, evasiones nos limiten, ¿no? Sí, tú hablas mucho de eso, de identificar tus problemas, tus adicciones y luchar contra ello. Y bueno, pero es importante ser honesto pero de contigo. Verdad que es intencionarse, yo soy vulnerable en es esto intencionarse. Y voy a tomar hay que quererse. Es decir, a mí es que me gusta bueno, pues estoy, me paso por la noche en la cama, no sé, eso dicen que nos van las pantallas. Bueno, pues ya está. Me paso por la tarde media hora porque me gusta, veo todas las tonterías que hacen mis amigos, me río, comento, ya está. Es un rato de descanso, de relax. Tampoco hay que sacarlo de quicio. Sí, pero por ejemplo, Fritz se estaba dando cuenta de que tener el móvil le perjudicaba. Has cogido el Nokia lo he intentado y ahora... varias veces de no tener la aplicación, bla, bla, bla. Bueno, está, pues final, tomas medidas, pero... Vale, me pongo con el Nokia, a vez en cuando aprovecho el tiempo y estoy viendo el Instagram de mis amigos en el ordenador. Claro, ya está. Y ya está, pero yo tenía que decidir para mí y aceptar que teniendo el móvil en la mano o en mi habitación o en casa, yo no soy capaz de... Yo lo tenía un alumno que me preguntó sobre este tema, le dije, consejo de amigo, borra las redes sociales, ya, deja WhatsApp, porque tienes que hablar con tus amigos, pero TikTok, bórralo. No, es que bórralo. Ya, pero luego si tú no tienes esa capacidad luego te lo vuelves a descargar. Estoy de acuerdo, pero hay un acto de voluntad, de ejercicio de libertad, lo he borrado. Luego puedo volver, bueno, pues vuelvo. Sí, yo hago como tú en este caso. Lo que hago es que me lo descargo a lo mejor un día a la semana. Sí, yo ni eso. Yo alguna vez, raramente, igual cuando hay muchas noticias de política, tal, por sigo un poco más. Luego me da, no sé, tengo más tentación a cogerlo. Pero no, tampoco tengo que luchar con eso, ¿eh? Lo borro, de repente me da arrebato, porque yo digo, llevo 5 minutos viendo
estupideces integrales, lo borro. Pero normalmente Si es solo cierto, fueran 5. también es cierto que no tengo yo una vida que me permite regalarme mucho tiempo para eso. Yo entro por la mañana y tengo todo el día a tope, pero a tope. Entonces yo en realidad no tengo espacios de... El máximo tiempo que tengo es porque veo las noticias, veo la prensa, eso sí lo veo mucho, noticias y tal, pero en principio es que no tengo tiempo, es que no tengo ni un minuto que pueda pensar que puedo estar haciendo eso. Entonces no me genera ningún tipo de problema, primero porque generacionalmente no soy como vosotros, y segundo porque no hay tanto contenido de interés, con lo cual a veces digo, vaya, y tercero porque realmente es que no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo, o sea, ya me llega a atender teléfono, WhatsApp y un montón de cosas que tengo, para encima ponerme a perder tiempo en redes sociales en mi vida cotidiana, pues es que no lo tengo, entonces como no lo tengo, que no le doy la ocasión porque no lo tengo. No tienes que pensar, no tienes que forzarte, simplemente tienes algo mejor que hacer y ya está. Claro, yo me levanto de clase, vengo aquí, total, estoy como alumno, todo, y no tengo 5 o 10 minutos que como no tengo nada que hacer me pongo en las redes sociales, no. Y cuando tengo un hueco, a veces incluso durante un momento, pues de que un minuto, mentira si ves las noticias, algo confidencial, tal, pues ya está. Eso sí que soy un poco más. Y LinkedIn me gusta bastante. Pero LinkedIn es poco adictivo. ¿Por qué te gusta? Porque es muy profesional, son pocas tonterías, yo tengo muchos seguidores, comparten cosas interesantes, de cosas de interés, y no comparten tonterías la gente. En LinkedIn no hay vídeos estúpidos, hay gente que te cuenta que van 2 jornadas, que da no sé qué, de China, del otro y tal, pero no hay un... No sé si me explico. Sí. O sea, tú no tienes LinkedIn, ¿no? No, yo no tengo No, LinkedIn pero... me parece muy interesante profesionalmente. Es la única, es una red social, poca red social. No ves vídeos, ves noticias, ves actualizaciones. Eso lo puedo ver un poco más. Pero Facebook lo tengo, solo entro de vez en cuando a ver alguna cosa. Tengo Instagram, no lo tengo, jamás he tenido TikTok. Yo creo que nunca he tenido TikTok, no me suena. TikTok sí que es increíble el algoritmo. Sí, pero bueno, que no lo tengo. O sea, no, pero que digo que a nivel de adicción es la peor, yo creo. Y luego yo creo que X, Twitter también lo tengo, pero también lo mismo. Lo tengo, o sea, no. También quizá, sí. Instagram no. Quizá Twitter me podía encajar un poco más porque pero no los tengo, o sea, no lo tengo en el móvil descargado. Lo descargo a veces, lo tengo en verano un rato, pero normalmente me resultan bastante aburridas. Vuelvo al primer consejo, el de estudiar. ¿Qué le dirías a la gente que no es capaz de sentarse en la biblioteca y ponerse a leer algo? ¿Crees que hay otra manera de aprender o que realmente sí o sí tienes que pasar por ese proceso complicado de... Yo creo que hay que pasar por un proceso complicado, porque el proceso complicado requiere que me estoy esforzando en el proceso, y no hay proceso de aprendizaje sin esfuerzo. Ya quisiéramos todos aprender idiomas tomando una pastilla, eso no existe. Lo que pasa es que yo creo que el que no hace eso no es porque no pueda, es porque no tiene motivación. ¿Y por qué no tiene motivación? Porque no ve un futuro, no sabe qué quiere ser, no tiene un propósito, ¿no? Si mañana siempre dice que si quieres que la gente construya un barco, no le des madera y herramientas, enséñales el mar, ¿no? Entonces el problema es que mucha de la gente que no termina de conectar es que no tienen un propósito formativo, ¿no? Imagina que te digo, oye, por ejemplo, en relaciones internacionales, sabes que tengo una bola de cristal y creo que vas a ser agente de inteligencia o vas a ser un analista geopolítico en un sitio. Entonces, como la gente no tiene un propósito, no tiene un objetivo, si no tiene un qué, no encuentra un cómo. Pero cuando la gente a partir del segundo, de hecho muchas veces notamos gente muy inmadura en primero que en tercero van como una moto, porque de repente han encontrado lo que quieren ser, diplomáticos, tal. Entonces de repente, siempre es una cuestión de propósito, ¿no? ¿Yo para qué estudio? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué cojo este libro? Es el propósito. Y yo digo, bueno, es que yo en realidad me encantaría ser analista de inteligencia, o me encantaría ser diplomático, o me encantaría ser experto, o me encantaría viajar y asesorar. Pero como la gente nos hace esa pregunta y no saben qué propósito tienen, ni en concreto ni en genérico, entonces de repente, ¿qué sentido tiene? No sabiendo para qué me sirve que esté aquí 2 horas estudiando Derecho Internacional. Pues como mucho para probar, para pasar las notas, porque soléis ser buenos hijos y te fastidia que tus padres tengan que pagar. Pero nada más. Pero si tú dijeras que cada segundo estás diciendo, estoy construyendo a un diplomático, estoy construyendo un analista, no sé exactamente si de inteligencia, de geopolítica, si tú realmente pensaras eso, si tú te levantas, yo les digo un poco a los alumnos, ¿no? Es cuando hablo con Derecho y Relaciones, le digo, son unas larvas de jurista, ¿no? Pero cuando digo, es que tenéis que pensar que en no tan poco espacio de tiempo vais a estar en los tribunales con una toga defendiendo personas. Bueno, hay gente que eso le da miedo, hay gente que eso ve sonrisas que se escapan, ¿no? Bueno, pues si tú entiendes eso, de repente esto que es aquí, el artículo 50 del Código Civil, tiene sentido.
Pero si tú no ves ese propósito, si no ves dónde vas a ir, ¿para qué voy a saber esto? Ya lo miras en Internet. No, tú no vas a ser judista por mirar en Internet, todos podemos mirar en Internet, sino por el manejo de herramientas, de habilidades, de conocimiento suficiente para identificar lo que tienes que ir a buscar. Si tú ves eso, evidentemente el mundo cambia. Por eso a veces hay gente que cambia cuando se enamora de la profesión, cuando encuentra un modelo, cuando viene un diplomático, cuando viene algo y dices, yo quiero ser como este. Y entonces de repente lo queda una carrera que la hacías porque había que hacerla y que estudiabas porque hay que estudiarla y apruebas porque hay que probarla, se convierte en un... ¡buah! Es que esto es lo que quiero ser, ¿no? Por eso es importante vivir, escuchar e ir viendo lo que uno no quiere para descubrir lo que quiere y viendo lo que le gustaría y ponerse objetivos y ponerse metas, que a veces no son muy concretas, pero uno va identificando metas porque escucha y yo quiero ser como este, o me gusta esta persona, o me gusta este testimonio, o vi esta película, ¿no? No hace falta que conozcas directamente lo que quieres ser, pero si ves... ayer estuve en la presentación de un plan estratégico de seguridad nacional contra el crimen organizado, etcétera, que se fue ahí en un sitio, es un tema de Secretaría de Estado. Bueno, es que cuando hablamos de la delincuencia organizada y el crimen organizado y la delincuencia grave, que es como se llama este plan estratégico, es realmente identificar el mal en el mundo. Detrás de la droga, la trata de personas, o sea, es el mal, ¿no? Bueno, yo ya tengo una cierta edad, pero tiene un estudiante que estudia relaciones internacionales puede descubrir en una charla como estas que en realidad su objetivo es luchar contra el mal. Es que es así, darse cuenta que en la seguridad del Estado, en la defensa, en esas cosas, no es que esté ser policía o trabajar en inteligencia o trabajar en seguridad en defensa, es que igual en alguna cosa estás luchando contra el mal que significa que hay personas que comercian con otras, el mal que significa lo que son los delitos por lo que es la droga, el mal que significa el blanqueo de capital, es decir, te das cuenta que es luchar contra el mal, ¿no? Pues yo ayer pues yo tenía un momento un poco vocacional, estaba allí escuchando y dije, bueno, es que en realidad yo espero que mi lucha contra el mal sea ayudar a alumnos a que hagan el bien, el lema de esta universidad, ¿no? Y ojalá sepa que algún alumno mío que estudia conmigo pueda estar en el futuro en inteligencia, pueda estar en geopolítica, pueda estar intentando que el mundo sea mejor, que haya menos guerras, y ese es mismo luchar contra el mal, identificarlo, ser capaz de verlo, ¿no? Ser capaz de... No sé si me entendéis, ¿no? Es decir, sí. Pues bueno, yo ya soy mayor, pero si ahí era un tema muy todos éramos muy encorbatados, todos mayores, ¿eh? Pero igual es una charla que tienes gente joven y alguien puede decir, bueno, es que igual yo cuando estoy estudiando cualquier asignatura, en el fondo estoy comprometido en esto, ¿no? Y en el fondo creo que luchar contra el crimen organizado, contra la trata de mujeres, no sé, o sea, hay cosas, bueno, quién sabe si eso que tú lo valoras como algo malo se convierte en algo cual entiendes. No sé muy bien si quiero ser policía, analista y tal, pero tengo claro que me gustaría dedicar mi vida a que el mundo fuera un poco mejor en este ámbito, por ejemplo, ¿no? En relaciones internacionales, puedes ir a una compañía privada, puedes pensar en el mundo de las ONGs, no sé si, o sea... Y todo eso no es que tú quieras ser de Médicos Sin Fronteras, porque no eres médico, igual tienes fronteras y todo. Sino, si descubres que tu compromiso internacional te gusta que fuera en una organización internacional, en una acción de cooperación, entonces ya vas trazando un mapa que te va poniendo objetivos, pero el objetivo tienes que hacerlo. No vas a ganar el maratón a la primera, ¿no? Si yo me dices que tienes interés en las organizaciones internacionales, yo tengo aquí 5 personas de organización internacional y no vienes a las charlas, mucho no te interesa. Si te interesa, y al final digo, oye, mira, yo tengo claro que quiero ser diplomático. O no tengo claro exactamente el qué, pero sé lo que no. O sé qué tipo de trabajo. No, me gustaría una compañía privada que me hiciera viajar. Bueno, pues eso es, o sea, no hay opciones mejores ni peores. El camino nunca es mejor y peor. La clave es encontrar el tuyo. ¿Y qué es el tuyo? Pues el mío es una pregunta bastante interesante. Yo creo que siempre está muy vinculado a estar con la gente joven. Ese ha sido un camino siempre... Un camino siempre para mí. El segundo camino es ser una persona de ideas, de proponer, de folio en blanco, que llamo yo. O sea, a mí me gusta empezar proyectos, me gusta arrancar, me gusta liderar en ese sentido proyectos, y creo que el mío es empujar con pasión las cosas en las que creo. Creo que es el mío. Yo no soy un desarrollador, soy un iniciador, y ese es mi gran talento, creo, sinceramente. Creo que cojo un fondo en blanco, cojo gente, vamos a trabajar y pegamos un buen impulso. Y al final, yo creo que esa ha sido gran parte de lo que he hecho en la vida, empujar a la gente. Por eso es muy bonito educar y estar en la universidad, porque pensar que acompañas a gente que está llamada a hacer algo en su vida y además pensar en hacerlo de manera humilde, porque cuando os vais de la universidad,
somos gente del pasado. Yo me despido muy efectivamente de mis alumnos, pero luego pero luego se van. Y eso es fantástico. Eso que es duro es fantástico a su vez. Es la siembra sobre una persona que da sus frutos. Y confías que de sus frutos, siendo un buen compañero, estando en el trabajo, siendo un buen profesional. Pero eso es una labor maravillosamente generosa que compartimos los profesores. Claro que hay alumnos que te siguen llamando y alguno que aparece años después. Pero la inmensísima mayoría, incluso de gente muy cercana que quieres mucho, se van, tienen un año de contacto y luego hacen su vida como tiene que ser. Y eso es una experiencia realmente de darse que comparto con todos los profesores, ¿eh? Y que nos des cuenta lo intensa que es. Es decir, gradúas gente y lo que confías es que lo vayan a dar todo en su sitio. Bueno, pues ese es mi propósito. Acompañar a gente que durante 2 años e intentar que vuestra educación, que vuestra formación, que vuestras herramientas sean lo mejores posibles para que esta universidad suba su misión, que es que haya mejores personas en el mundo y que tengamos un buen montón de profesionales orientados a que el mundo sea mejor, a vencer el mal con el bien, que al final es el lema de esta universidad. Y eso, yo he tenido, 2.000 alumnos en este tiempo. Algunos vienen años después, alguno te conoce, alguno te para. Nada es más bonito que saber el día que se gradúan que les lanzas a la vida y no van a venir por aquí, o no van a venir sistemáticamente por aquí, ¿no? Y entonces de esa manera... Eso es una vocación que te obliga a ser muy generoso y por lo tanto, como es muy generosa, recibes mucho también, ¿no? Porque al final ese es un poco tu objetivo, ¿no? No ver los frutos de lo que has sembrado. Y eso yo lo llevo con mucha alegría desde hace muchos años ya, ¿eh? ¿Tienes actualmente algún folio en blanco, algún proyecto que Siempre tengo folios en blanco. No, absolutamente siempre. Tengo libretas, tengo proyectos, tengo ideas, tengo un montón. A veces son ideas que no puedo, no me da tiempo, a veces tardo en hacerlas, a veces las hago en el marco de la universidad, a veces tengo proyectos que hago, a veces sueño con proyectos, siempre tengo proyectos en la cabeza. Siempre tengo, no os los voy a enumerar porque os cansaría. Porque a veces yo digo, madre mía, no todos los hago, la inmensa mayoría no puedo hacerlos, pero siempre tengo proyectos. O sea, yo podría enumerarte 6, 7 cosas, y cuando digo proyecto, no es solamente que tengo una idea en la cabeza, ¿eh? Es que a veces tengo un proyecto de un portal geopolítico que está empezando, que no voy a decir para no hacer publicidad, que no parezca, no es plan, tengo un proyecto de una publicación, tengo un proyecto de un par de másters que tengo también bastante diseñados para el futuro. O sea, yo siempre tengo proyectos, siempre, toda la vida. Y creo, y me gusta ese concepto, me gusta crear la vida. Ayer, estando en estas jornadas, ya pensé en una jornada sobre el crimen organizado en las relaciones internacionales. Y en cuanto tenga un rato, para febrero o marzo, haré una jornada sobre este tema, porque creo que merece la pena un debate sobre este tema. Quizá pensando que los alumnos os deis cuenta del impacto del crimen organizado subversivo. Cuando el crimen organizado no es que gane dinero, es que afecta a gobiernos, afecta a estados. Acabamos de hacer una presentación sobre la Ndrangheta. Bueno, pues por eso entonces eso, como el crimen organizado afecta a las relaciones internacionales. Y eso surgió ayer. Ahí dije, no, esto es un tema que me merece debate. Y lo hago, es decir... Eso es algo que me gusta mucho de esta universidad, que sí que se organizan muchísimas charlas de esas. Y está bien, porque por eso. Es un momento un poco separado de las clases en las que... Pero que hay mucha gente que no aprovecha. Sí, es verdad. Claro, entonces lo haces y dices, qué pena que no hayan venido, porque esto es algo único. Pero bueno, eso no puedes imponerlo a la gente. Pero sí, siempre tengo folios, siempre tengo proyectos, siempre tengo ideas y siempre tengo ganas. Lo que no tengo, desgraciadamente, es tiempo. Pero dentro de un orden vivo con cierta satisfacción eso. O sea, he hecho muchos proyectos, he puesto en marcha muchas cosas con cierta facilidad. O sea, no es que diga, bueno, es que siempre tengo muchas ideas, nunca hago ninguna. No, eso es absoluto. En realidad, si miro para atrás, sabes, hay muchas cosas que he puesto en marcha, en las que he participado y vivo tranquilo con el pasado en ese sentido. ¿Qué es de lo que más orgulloso estás de tu vida o presente? No, también. Mi familia, por supuesto, eso no tengo ninguna duda. Bueno, vale, sí. Vale, no, pero que sin comparación, sí. Mi mujer, mis hijos, mi familia, es fantástico. Luego, si me buscas más profesional, bueno, muchas pequeñas cosas. Hay cosas que he organizado que han sido muy brillantes, pero yo creo que estoy más orgulloso de aquellas cosas en las cuales puedo constatar, no necesariamente confirmar, que han influido más en más gente, ¿no? O sea, aquellas cosas que de alguna manera han dejado un pozo bueno, ¿no? Lo que yo llamo vivir la vida en segunda fila, un poco, ¿no? Todas las cosas que he hecho
que han influido en personas, que han ayudado gente y no siempre, igual no siempre ni reconocidas, ¿no? O ni tan siquiera, pero que de alguna manera sabes que eso ha influido en gente, ¿no? Cuando he hecho tal cosa y luego te das cuenta que mucha gente ha cambiado su vida o que ha participado, pues fenomenal. O cuando pues tienes un grupo de alumnos, haces un tema, o sea, cosas de este estilo, ¿no? Cosas que hay tal. Pero es cierto que una de las cosas que a mí me llama la atención es que puedo hacer algo, o sea, nunca me quedo a disfrutar las mieles del éxito, no sé si me explico, ¿no? Bueno, estoy de bien, enhorabuena, y al minuto siguiente estoy pensando en lo siguiente, o sea, no me paro demasiado en ese sentido, ¿no? Qué bien ha salido, no sé, un viaje, el año pasado hicimos un viaje con unos estudiantes fantástico a China, tal, pues mira, al día siguiente, pues ya está, al día siguiente estaba otra cosa, ya pasó el viaje, o sea, no me suelo parar mucho no hago mucho stop ahí, ¿no? Cambio, oye, hemos hecho... ayer hicimos la jornada de Semana China, muchísima gente, un éxito. Bueno, terminaba a las 7:30, a las 7:35 estaba en mi despacho con lo siguiente. Es decir, venga, la vida sigue y ni el fracaso ni el éxito tienen que pararte demasiado, ¿no? Ha ido mal, voy a ver por qué ha ido mal, lo analizo y venga, a por lo siguiente. O sea, no me quedo yo dando por las esquinas y las cosas no salen bien, ni me quedo celebrando los éxitos como qué bien, no. Yo creo que dice un poema de Rudyard Kipling que el éxito o el fracaso son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Entonces yo en eso reconozco que afortunadamente ni un sentido ni en otro. Ni me quedo yo dando por las esquinas, ha ido mal, mala suerte, analizo qué ha pasado y ya está, paso página, aprendo e intento no repetirlo, pero tampoco cuando una cosa ha ido bien, ha sido exitoso, me regodeo demasiado en el éxito, ¿no? O sea, y ejemplos que no voy a contar, tengo 20.000 cosas en la vida. ¿Qué bien salió esto? Pues, y te hablo textualmente. Bueno, pues enhorabuena, qué bien, me voy que tengo CR, me voy que tengo fútbol, ¿no? Como dice el otro. O sea, me voy que tengo otra cosa que hacer. O sea, no me he parado mucho en ese sentido. No porque no lo quiera disfrutar, sino porque creo que en realidad la clave es que la vida sigue. Has mencionado a China, es un buen momento para traer la pregunta... ganadora del café. La pregunta ganadora de Raíz y Grano, la tengo aquí. ¿Voy a saber quién la hace o no? Sí, de hecho la trae Ignacio Palomino, de Muy FP, bien. tercero de FP, no sé si te sonará. Muy bien, sí. Pero ha ganado un café gratis. Muy bien. Es muy larga, pero es bastante buena. Dice, ¿cuál consideras que es el mayor punto ciego estratégico que tienen actualmente las instituciones y empresas hispanohablantes a la hora de relacionarse con China? No en materia comercial, sino en la compresión de su marco normativo y lógica política. ¿Y qué cambio de mentalidad sería indispensable para conseguir una ventaja competitiva en la próxima década? Bueno, sí es compleja la pregunta y podría desarrollarla en una conferencia. Voy a intentar ser breve, tampoco demasiado breve, pero bueno. Yo creo que hay varias claves, ¿no? La primera es el punto de partida de que existe... Se descojona Carmen, lleva media hora riendo. Yo creo que hay un punto de partida interesante que es el hecho, que es de dónde parto. O sea, el punto de partida, repito, es que está mal dicho, pero ¿cuál es el punto de partida, no? Yo creo que hay un problema, y de hecho yo estoy trabajando este tema un poco, acabo de estar en China en un congreso hablando de esto, que es un poco el modelo de pensamiento hispano, ¿no? O sea, estamos demasiado influidos por un modelo anglosajón de pensamiento. El modelo hispano, probablemente el modelo de Francisco de Vitoria, de Ortega, de Julián Marías, hay un modelo hispano que yo no me atrevo a decirlo a un alumno de FP a fondo el tema, porque son unos alumnos brillantes, me da cierto pudor hablarles así. Hay un modelo propio de estar en el mundo, que creo que no tenemos suficientemente desarrollado. Habla de lo hispano, de lo español. Por lo tanto, hay un punto de partida. ¿Cómo es? Bueno, el punto de partida es que no deberíamos acudir al entorno internacional y menos al entorno chino con ninguna sensación de inferioridad. Somos un modelo solvente, de diálogo, de construcción, un modelo pacífico, de integración de culturas. El modelo ha sido así. Si el español se habla en América, si se mantienen las lenguas americanas, es porque españoles mantuvieron el quechua, la aymara y lenguas, y porque fuimos capaces de mezclarnos con la población local. Y hay un modelo hispano de éxito que no está suficientemente reconocido. Nosotros no eran colonias, eran parte de España, y por lo tanto nuestro modelo de integrar, de dialogar, de conectar es muy solvente, mucho más solvente que el anglosajón. Mucho más solvente. No voy a hablar en ese sentido mal de lo anglosajón, pero no tiene nada que ver. Por lo tanto, a partir de la base de que tenemos algo que decirle, ¿no? Pero segundo, es que no podemos ser exitosos si no tenemos un acercamiento claro cultural o intercultural con ellos. O sea,
Y tercero, que las dimensiones de desarrollo nunca son las mismas. La cultura europea es cortoplacista, inmediata. La cultura asiática es larga, largoplacista. Entonces, tenemos que ver con qué reglas estamos jugando, ¿no? Si partimos de la base de un modelo en el cual creo que tenemos algo que aportarle al mundo, el modelo hispano, el modo español de hacer las cosas, ¿no? Que es exitoso, que es dialogante, que es muy respetuoso con el otro, etcétera, etcétera. Si somos conscientes de esto, no digo que no lo hagamos siempre, sino que lo hagamos de manera consciente. Si luego somos capaces de hacer un acercamiento cultural intenso, real, el encuentro entre personas, el tú a tú, ¿no? El jugar esta baza, y tercero, el largo recorrido. Creo que el principal problema sería el último. Hay una mentalidad cortoplacista y nosotros una muy largoplacista. No podemos ir a China, por ejemplo, pensando en hacer negocios el año que viene. Voy a China porque voy a ir a un mercado y voy a trabajar y voy a implantarme y probablemente en un plazo más largo de lo normal. Si no eres capaz de hacer eso, vete a vender a Andorra o a Francia o Alemania, que son más cercanos y entienden tu modelo. Igualmente eso lo vendes. Pero el mercado chino, China en general, políticamente, o sea, la conexión China en política, el modo de cambiar China y cambiar con China requiere un largoplacismo que igual no tenemos. Entonces, si partimos de estas tres bases, yo creo que nos debería ir y estamos llamados a que nos vaya bien. Sin embargo, si nos vamos a modelos estrictamente mercantiles, de beneficio rápido, de ganar dinero, de reproducir modelos empresariales de otros países, de no ser nosotros mismos, siempre seremos el vagón de cola de todas partes, porque al final nosotros nos va muy mal ser killers de negocios, no sabemos serlo, ¿no? Es el empresario español que llega allí y enseguida quiere comer con sus empleados chinos. No, en China hay una meritocracia, un jefe que atrae a los empleados, pero tampoco se pone, es decir, bueno, pues es un modo, pero sin embargo, cuando una empresa china invierte en España y se cuenta con la plantilla española y descubre la calidez española, ellos acaban cambiando también, ¿no? Se dan cuenta que España tiene unos variables diferentes. Bueno, pues ese camino, ¿no? Siempre hay que adaptarse un poco, pero en el ejemplo de España también no olvidarse que es ser español. Claro, ¿Sí? O sea, a ver, es que yo me adapto por vocación o por necesidad, ¿no? Me adapto porque en el fondo no me lo creo, pero tengo que adaptarme, entonces no lo hago de verdad. Hago las cosas tontas chinas de protocolos y tonterías porque pienso, no. Pero realmente hay un espíritu que comprende, que se siente, que escucha al otro. Ese es muy español. Voy a hacerlo conscientemente. Porque tenemos talento para hacerlo. Históricamente lo hemos hecho. Somos una nación que no tiene muchas guerras, las únicas entre nosotros, y mejor no hablar de ellas. Pero no somos muy guerreros. Hemos dejado un legado en muchas partes del mundo. O sea, hay muchas cosas buenas que tenemos. Bueno, pues es un modelo hispano de hacer relaciones, de hacer comercio, de hacer tal. Descubrámoslo, profundamos el acercamiento, conocer su cultura, conocer sus valores, ponerlos en valor, buscar los elementos comunes, ¿no? Yo cuando voy a China siempre digo que somos muy parecidos a los españoles. Entonces enseguida les cuento en una conferencia las 4 cosas donde conectamos y enseguida se da cuenta que se genera un clima de comunión significativo, el valor de la familia, la importancia de los mayores. Es que hay muchas cosas que tenemos en común con ese modo de cultura rural que aún mantiene España. Bueno, pues pongamos eso en valor con ellos, ¿no? Y no porque dejemos de nosotros mismos para engañarte, sino porque yo quiero que hagas negocio y quiero que lo hagas, o quiero que hagas cosas conmigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco ser uno mismo, y la mejor cara nuestra siempre nos va a ayudar a hacer esto muy bien. Cuando queremos ser como otros, no estamos acertando tanto. Entonces, ¿crees que tenemos que acercarnos a China como españoles o como europeos? Como españoles, inequívocamente. Para que ser español es ser europeo. Pero evidentemente, primero español y luego europeo. ¿Vale? Uno puede ser europeo y español. Yo soy gallego y español. No, eso no es... O sea, parte de mi esencia gallega es esa. Pero eso no significa que a China el acercamiento como españoles, sinceramente. Que es verdad que ahora la Unión Europea está bastante dividida en este aspecto y sí que China trata a cada país como un país individual, porque se han dado cuenta que es la mejor estrategia. Pero los chinos saben que somos europeos. Es decir, ya saben que somos europeos. Sí, pero creo que sí que hay una mirada muy diferente. O sea, yo creo que España sí que tiene una imagen bastante positiva en China. Tú piensas que llegas a una familia. Imagina que conoces a una familia... no sé, quieres venderle un piso a una familia, ¿vale? Pues tú, viene la familia, la inmobiliaria a verte. Tú enseguida tratas de identificar con quién te vas a entender mejor. Qué mal me mira el padre, qué simpática es la madre, qué gracioso es el niño, ¿no? Es el agente inmobiliario que le da una piruleta al niño, mientras le da un catálogo a la madre y tiene un pañuelo de seda. Bueno, pues yo también creo que evidentemente con China-España es ese
familiar que me cae bien, para los chinos, que me entiendo bien, es que es el español, que es muy gracioso, ¿sabes? Es muy simpático y cuando yo le hablo, pues me trata bien. Bueno, pues que nosotros tratamos bien a casi todas las naciones del mundo. O sea, una cosa que yo digo mucho en clase es que tenemos la suerte de tener un pasaporte maravilloso, que despierta sonrisa, despierta simpatía, ¿no? Ser español, en todo caso, nos pueden poner que somos un poco demasiado divertidos, pero nunca nos va a generar mucho problema. Mi hija jamás me han puesto mala cara con el pasaporte, al revés, somos un país amable, cordial, que tiene muy buena imagen, mejor imagen fuera a veces que nosotros internamente. Yo creo que para el español eso tiene que ponerlo en valor. Yo jamás he visto una mala cara. Cuando yo he dicho en un congreso internacional que soy de España, casi siempre recibo una sonrisa, español, tal, o sea, siempre, o sea, es una cosa normal. Yo nunca me he sentido discriminado por ser español. Es verdad que en algún momento podemos ver un país un poco menos serio, más divertido, pero en el fondo, cuando alguien dice que eres muy divertido o que eres poco serio, se mete un puntito de envidia, ¿no? Es que son poco serios. Bueno, sí, porque tengo un clima y una comida y una naturaleza que me permite vivir mucho más mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a ver a mi hija Londres y veo que es de noche a las 3 de la tarde, digo, pues claro, somos más alegres nosotros, ¿entiendes? Pero evidentemente yo creo que eso es un valor que tenemos que poner y de hecho deberíamos ser un país con mayor aspiración en relaciones internacionales, con mayor aspiración global. Podemos ser un gran mediador, un gran árbitro, un gran país de referencia precisamente por la historia que tenemos pacífica, de conexiones, bueno, de poco recorrido. Tan pacífica no lo llamaría, que había colonias, había muchas guerras entre los sudamericanos y los españoles. Bueno, primero no eran colonias. Sí, eran colonias. No eran colonias, eran virreinatos, eran territorios españoles, tenían su estructura, no invadían, no había un pueblo colonial. Los indios y los mestizos tenían los mismos derechos. Si lees la Constitución de Cádiz, el inicio, españoles de ultramar. Otra cosa es que hubiera prácticas abusivas en eso. Bueno, al principio de la conquista, en el siglo XVIII y XVII, lo que no había era españoles de origen, eran españoles nacidos allí, que son, por cierto, los que piden la independencia, que son, por cierto, a los que se enfrentan los indios o los indígenas que querían, los realistas, los que todavía sabían que era la corona española la que velaba por sus derechos. O sea, ¿que eso no era pacífico? Bueno, pero te voy a comprarte... O sea, no es experto en historia, entonces aquí... No, esto lo discutes con Alonso si quieres, pero olvídate de este tema. En todo caso, aunque así fuera, y yo te niego la mayor, llevamos 200 años sin conflictos. Es decir, aunque así fuera, aunque en el siglo XVII o XVI fuera esto un problema, que ya te digo, no te lo compro, pero venga, vamos a coger pulpo como animal de compañía. Venga, éramos muy belicosos y fuimos muy malos en América. Vale, aunque se fuera, han pasado 225 años, es decir, las independencias han pasado 2 siglos. No hemos estado en la Primera Guerra Mundial, hemos estado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no, bueno, mandar la División Azul a 4 soldados allí no es estar. Si así fue, o sea, no fuimos parte muy beligerante, no hemos participado en ninguno de los conflictos del siglo XXI de manera muy activa. En el siglo XIX, las grandes guerras europeas pasaron por nuestro lado y tampoco... Es decir, yo creo que... ¿Pero crees que es por el español o por la geografía? Bueno, yo creo que es una combinación. Al final todos somos una combinación de todo. Yo creo que la geografía ayuda, pero yo es que creo que es porque el español es así. El español es práctico. Es decir, el español quiere vivir en paz y esto es así. Es decir, la realidad es que la guerra civil pasa, por ejemplo, porque ambos bandos tienen un fanatismo, pero que no es todo el mundo así. Mi abuelo luchó en la guerra civil y en realidad era porque le tocó en un lado, pero solamente el tema es el control de fanatismos o radicalismos, si no queremos decirlo así, de ambos lados. Y las guerras entre hermanos son siempre las peores, pero en realidad, es decir, por ejemplo, si hablamos de la División Azul, bueno, es muy interesante leer, los propios alemanes estaban bastante molestos con aquellos soldados que protestaban porque no querían que mataran civiles rusos y protestaban y protegían y adoptaban niños. Sabes que hay un montón de niños hijos de rusos en España que trajeron los soldados de la División Azul en los trenes porque los tenían huérfanos en pueblos. O sea, yo creo que incluso en eso había una especie de Spanish way of life que era bastante determinante. Y sin embargo otros pueblos, oye, ni voy a hablar, porque al final esto queda grabado, de los franceses o de los colaboracionismos de muchos países que, en fin, tienen que aclarar en su historia qué pasa, quieren contar lo que quieran, pero la realidad es que Francia fue muy colaboracionista, y ya no voy a hablar de Bélgica o países que tenían auténticas divisiones de soldados que probablemente luchaban contra el comunismo y que tenían su motivación, bueno, o países, o sea, quiere decir que dentro de eso
No sé, a mí me parece que el español, y igual soy un poco chauvinista en esto, tiene un modo de ser poco belicoso. Históricamente los tercios eran fantásticos, bueno, eran ejércitos de mercenarios que eran buenos, eran profesionales, el primer ejército profesional y eran brillantes, pero España no tenía una grande armée como Francia de revolucionarios, soldados. Yo creo que en realidad, si miramos nuestra historia, somos bastante poco broncas, de verdad. Y te compro que igual en América no lo hicimos del todo bien, pero no hemos sido muy broncas. O sea, yo creo que en general todas las potencias europeas tienen, por definición, algunos episodios más de violencia belicosos, pero porque es... No, la geografía sin duda es determinante, ¿eh? Claro, entonces entiendo tu punto, pero sí que creo que coincido también con tus conclusiones con respecto a la historia. Y perdón, yo quería preguntarte una cosa más, porque has dicho que ves como España un árbitro, ¿cómo se dice? Sí, quizá un árbitro, sí. Un mediador. Y que se ponga más en las relaciones internacionales. Me parece un punto muy interesante, pero ¿hasta qué punto esto puede perjudicar Europa como conjunto en las relaciones internacionales? Porque... Desde ningún punto de vista. No. Okay. ¿Entiendes? Porque Europa es un compendio de modos diferentes de ser Europa. Y los modos diferentes de Europa vienen también marcados por la geografía, por la historia, por los valores, por los principios. Alemania es un motor industrial y su capacidad de trabajo es un modo de ser Europa. Italia es un motor, es un modo de ser Europa. Y desgraciadamente el Reino Unido es un motor. Y España tiene un modo de ser Europa también. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea no es una uniformidad europea. Es un espacio, una casa en la cual cada uno ejerce mejor su talento. Y yo creo que España lo puede ejercer. El problema de España es que está cerrada en sus propios problemas, porque nos falta un propósito global. Si España tuviese un propósito global, si viviera esta realidad de una manera más activa, si Europa fuera más europea y más global, sería menos ombligo. La mitad de lo que ocupa nuestra vida política es la falta de propósito nacional, la falta de proyecto nacional. El mayor reproche que yo tengo para los políticos es que no tenemos un propósito nacional. España no es un proyecto, uno vive un proyecto. Estados Unidos le podrán reprochar lo que quieran, tiene un propósito el que sea. China tiene un proyecto nacional, por eso es un país unido que crece, que tiene sus cosas, que evidentemente, pero España no, un país sin un propósito nacional, sin un lugar en el mundo, es un país que se centra en sus problemas interiores. Si tuviésemos un propósito activo en este sentido, de ser un generador de paz, de diálogo, etcétera, 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 probablemente España estaría mucho más volcada en ser importante fuera. Cuando una familia no tiene un proyecto familiar, que es cuando vienen las crisis familiares, cuando dejamos de un proyecto familiar, de qué queremos ser como familia. Y aquí el concepto de familia lo digo en el sentido amplio. España es una familia. ¿Cuál es el proyecto español? ¿Qué queremos ser, no? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades? ¿Qué quiere ser España en el mundo si quieres en Europa? Entonces es un proyecto global que ilusiona y estás orgulloso de tu bandera. Estamos orgullosos de nuestra bandera, casi siempre en confrontación a los que de dentro de España no están orgullosos de su bandera. Pero no, mi bandera a nivel global. Si España fuera más Europa, más mundo, más global, España tendría muchos más problemas internos. Y esto creo que es el principal problema que tiene nuestro país, ¿no? La falta de un proyecto nacional, la falta de una idea de qué queremos ser como nación. Y como no tenemos sacado lo que queremos ser, pues cada uno quiere andar por su cuenta. Pero en el fondo no podemos dejar de ser españoles, ¿entiendes? Porque el otro no es un acto de voluntad, ¿entiendes? Ser español no es un acto de voluntad, no es un sentimiento, es una realidad, ¿entiendes? Entonces, esa falta de proyecto, y eso es lo que yo, a veces me da mucha pena que no esté presente en la vida cotidiana, ¿no? Voy a picarte un poco, pero el gobierno actual sí que está moviendo bastante las cosas en ese sentido, creo, en el acercamiento a China, en el tema de la OTAN con Trump, en el tema de Palestina. No sé, ¿qué opinión te merece esto? Obviamente luego tienen ciertas políticas con el tema de América, de a lo mejor... Yo creo que el problema del gobierno es que no tiene un proyecto. El único proyecto que tiene es sobrevivir. Y por lo tanto, como el proyecto que tiene es sobrevivir, el único objetivo es qué es lo que tengo que hacer a nivel internacional para sobrevivir. Por ejemplo, es evidente que es relevante la relación con China, porque tengo que sobrevivir y China económicamente es relevante. Pero no porque tenga una vocación de diálogo especialmente significativa. El tema de Palestina, España ha sido pro-árabe tradicionalmente. Reconozco Palestina ahora porque tengo un votante de izquierda al que peor.
¿Es relevante? Pues, por ejemplo, yo creo que reconocer Palestina, no hacerlo simultáneamente con la Unión Europea, no fue muy inteligente, porque en realidad Palestina tiene embajada y hay una relación muy cordial ya, no ha cambiado mucho reconocerlo. Hubiera sido mucho más intenso, si realmente te preocupa la paz ahí, haberlo hecho conjuntamente con los países de la Unión Europea y promover una declaración conjunta. Bueno, yo creo que el tema del gobierno es que no tiene un proyecto nacional. Como no lo tiene, el ministro de Cultura pues dirá que hay que devolver cosas a los museos. Como no lo tiene, pues perdemos nuestra posición estratégica con Marruecos. Como no lo tiene, pues perdemos la capacidad de influir en el voto europeo. Como no lo tiene, vamos a la OTAN y decimos con la boca pequeña algo y por la puerta la contraria y acabamos sentándonos aparte. Porque en realidad hay un libro de Baladía de un francés que se llama El poder en escenas. Vivimos de escenas. Las escenas que en el fondo Sánchez sabe que si se sienta fuera, pues eso, le enfrenta a un público, pero al público, a su votante izquierdista que aspira, porque aspira a robar el voto de la izquierda que le vote a él, pues va a estar más reconciliada con esa imagen. Bueno, pues ya está. Pues como cuando Zapatero no se puso de pie con la bandera americana, pues independientemente que te guste Estados Unidos, pues hay cosas que son una falta de respeto general. Luego tienen que llamar a Estados Unidos para que bueno, pues tú ves. Entonces yo creo que el problema es que no hay proyecto y lo que hace el gobierno es sobrevivir y ya está. Pero el problema que veo es que luego la derecha española en tema de relaciones internacionales no tiene ideas muy ambiciosas ni tiene proyectos de cambio. Es simplemente continuidad con Estados Unidos, mucha prudencia con el tema de Palestina e Israel. China, cuidado, no vamos a acercarnos mucho. La falta de proyecto en el otro lado. Quizá, por salvar un poco la distancia del otro lado, quizá con una cierta claridad, hay que reconocérselo, mucho más en materia de política económica. O sea, es verdad que la derecha tiene un poco más claro qué es lo que tiene que hacer España por una cuestión, al final, de ciudadanos. Pero sigue sin haber un proyecto. Bueno, en España cambiará. Pero también te digo, yo no sé si lo voy a ver, ¿entiendes? O no lo voy a ver de manera muy activa, pero veremos un renacer del proyecto nacional. No tengo ninguna duda. Veremos que cíclicamente no tardaremos de ver, 5, 10, 15 años, un renacer de un proyecto de España diferente, nuevo y profundo. O sea, esto que yo pienso, estoy convencido que voy a tener la satisfacción de verlo. Igual no activamente, pero lo voy a ver. Las cosas están cambiando. Hay un montón de generaciones que también buscan un sentido de su pertenencia política, su compromiso nacional. España no se atreve a hablar del ejército voluntario, si es que esto es un ejemplo, por la presión política que tiene el gobierno con la izquierda, pero empieza a haber más España, más Europa, y eso lo vamos a ver, y veremos más independencia estratégica. O sea, eso lo vamos a ver. Pero lo que pasa es que los procesos políticos requieren mucho tiempo. Pero ¿no crees que estamos equivocados pensando que hace falta más una mentalidad de nación en un mundo en que China nos está adelantando mucho, Estados Unidos nos está adelantando mucho, África está creciendo, India está creciendo, y nosotros como España o Alemania o Polonia en el mundo, en la visión global, no somos nadie? ¿Qué valor realmente tiene este renacionalismo en un entorno en que hay amenazas por todos lados? Un continente como Europa, que hace 80 años se estaba pegando tiros, que tenía, o sea, que países que hoy trabajan juntos estaban enfrentados en el campo de batalla. O sea, que los cementerios, los abuelos de mucha gente murieron ahí, unos contra otros. Y que ha sabido convertir eso en un proceso de reconciliación, de paz y luego de integración, hasta tal manera que perdemos soberanía. Es un continente que tiene mucho que decir al mundo, pero se lo tiene que creer. Europa tiene que volver a ser el centro del pensamiento, del desarrollo, de la investigación, de la tecnología, aunque los frutos no los veamos hasta dentro de 15 años. Volver a darnos cuenta que el mundo académico, el mundo de las universidades, el mundo del pensamiento, de la escritura, de la reflexión, de la ciencia, es Europa. Lo que pasa es que en un modelo político partidista, cortoplacista, donde formamos periodos electorales muy cortos, Europa necesita una inyección de europeísmo que necesita mucho tiempo, ¿no? ¿Y cómo encaja esto con la mentalidad que acabas de decir, que hace falta más una España? Porque España es parte de esto. España también tiene mucho que aportar al modelo europeo. Viene de una idea más nacionalista, ¿no? No, yo no sé si es nacionalista lo que yo digo. Lo que no digo es que España se separa de Europa y es mejor que los demás. O sea, yo no hablo de que la respuesta es un nacionalismo, sino una nueva identidad española que va a estar basada 100%
por reforzar los lazos con Iberoamérica, por ser un puente entre Europa, Iberoamérica y Asia, por jugar nuestra apuesta territorial, por la apuesta del español, que se está convirtiendo en un idioma global, que hace más gente que habla español, con un modelo de valores bastante identificados con la paz, con la tranquilidad, incluso con la... O sea, hay un montón de elementos, y eso no significa que sea contra Europa. Yo no hablo de un nacionalismo de bandera y supremacismo y somos los mejores, no. Hablo de que mira, unos más, cuanto más es. Cuanto más europeo, más español. Cuanto más ciudadano del mundo, más español. Y cuanto más hablo de España, es la persona, por ejemplo, que en España igual, en mi época, ¿no? Yo siempre me reía cuando yo era más joven porque veníamos un poco del final del franquismo, entonces, bueno, si ibas con una bandera española te llamaban facha, ¿vale? Pero tampoco había un antiespañolismo, ¿no? Entonces, gente que en Galicia, bueno, es muy rollo gallego, pero claro, si íbamos fuera, íbamos con la bandera española, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que en Galicia, ¿por qué? Porque cuanto más nos sentimos españoles fuera, más nos sentimos. Es decir, yo creo que es un poco un cambio de poco paradigma, ¿no? Es cuando hay un proyecto nacional español y un proyecto europeo, la gente tiene un proyecto común que quiere desarrollar. Y cuando se identifica con él y le motiva, y ese proyecto, eso lo hacen muy bien los chinos, lo que llaman el sueño chino, ¿no? El sueño chino no es un sueño individual, es un sueño colectivo. Y ellos trabajan en el sueño colectivo. En el 2040 superamos la pobreza, superamos esto. Imaginaos una España que trabajara de estas horas. Y vamos a no sé qué, y vamos a luchar contra el paro juvenil. Y vamos no a disimular políticamente el fracaso, no, sino a reconocer todos juntos que es una apuesta general. ¿Cuál es el modo de que haya empleo? Evidentemente que la economía vaya bien, pero que la gente quiera crear empleo, que las empresas no despidan porque no tengan el beneficio esperado, sino a pesar de que vamos a ganar menos porque vamos a contratar gente joven y vamos a formar gente joven, es una apuesta, porque queremos que esto sea la apuesta nacional, porque el mundo es mejor para todo el mundo. Cuando todo el mundo participa en el germen de división, pues el resultado final ¿cuál es? Que la gente mira sus propios intereses y no siempre coinciden con los de los demás, ¿no? Las empresas que, claro, como no gano miles de millones, bueno, es que igual aquí en este momento lo que espera el bien común es que no ganes tanto dinero, pero que mantengas el empleo, que no, ahora mismo no estamos viendo que Telefónica despide no sé cuántos trabajadores, que si no cumplimos objetivos, ¿tienes beneficio económico? No tiene sentido que despidas trabajadores, porque, no sé si me entendéis, ¿no? Es un modelo de país, de objetivo. ¿Qué vamos a hacer? Pues al revés, precisamente todas nuestras apuestas y más de más sí, vamos a sacar dinero, vamos a coger gente... O sea, es un poco cambio de paradigma, un poco utópico, no lo dudo, pero lento, pero necesario. Y si tú tuvieras un deseo como de un wish de la botella de Aladino, no sé quién fue, una cosa que podrías cambiar ahora mismo, ¿cuál fuera? ¿Cuál sería? En la política. La política, lo general... No, sí. No, sinceramente no sabría decirte, ¿no? Pero yo creo que lo que yo intentaría sería que de la manera que pudiésemos verlo, con un compromiso general, encontrásemos un compromiso social amplio, no solo político, social y económica, para decidir juntos qué país queremos, ¿no? Y tomar un proyecto país conjunto, ¿no? Que sea integrador, europeo, global, que respete los derechos de los mayores. Y creo que si tuviera que hacer un deseo, yo tendría probablemente un gran foro de encuentro que permitiera que todos decidiésemos con una especie de acuerdo qué país queremos y cómo lo vamos a construir. Y que luego, una vez hecho eso, fuésemos capaces de poner los medios para cumplirlo. Y conseguir que ese objetivo pasara del ciudadano jubilado retirado al ciudadano que tiene un cargo directivo en una gran empresa, fuera un proyecto global. Que evidentemente hubiera gente que no quisiera seguirlo, porque es imposible. Pero que sí que hubiera una especie de masa social con ganas de salir adelante y de encauzarlo. Eso sería mi deseo. Que de pronto encontrara que cuando va por la calle, en vez de crispación tuviera unidad, en vez de separación tuviera objetivos comunes, ¿no? Creo que esa es la mayor diferencia ahora mismo entre Occidente y China, la verdad. Eso que dices de la idea de proyecto nacional. A lo mejor en China es el caso un poco por motivos malos, pero creo que también tiene mucho que ver con su cultura y exactamente. Su forma de ser. O sea, en China hay que distinguir la esencia china de la política china. Evidentemente el modelo político chino es uno, pero hay una esencia asiática y la política china... Yo creo que es menos por la política que lo que la gente cree, claro, que evidentemente ayuda. Y yo no creo que haya que exportar el modelo chino aquí, mucho menos. Es que pero sí que hay que inspirarse un poco de esa mentalidad que dices tú, colectiva. Es asiática, es colectiva. O sea, Asia es colectiva. Ellos no para bien y para mal, derivado de un sistema político o de otro. Su mentalidad es colectiva.
El sueño chino es un sueño colectivo, el sueño americano es un sueño individual, es un sueño colectivo. Lo que pasa es que nosotros no podemos dejar de ser individuales porque somos tal, pero hemos visto que en algunos casos de solidaridad, de campañas, España ha sido muy colectiva, ¿no? O cuando gana la selección española, me da igual, hemos sido muy colectivos. Con la Dana hemos sido colectivos, o sea, nosotros sacamos nuestra mejor cara cuando como país rompemos barreras y tal. La Dana sobraban voluntarios, o sea, sobraban mantas, sobraban cosas. Es decir, yo creo que nosotros no podemos ser chinos, ni aspiramos a serlos, y mucho menos políticamente, porque tienen un sistema distinto. Pero desde luego, desde el punto de vista asiático, no podemos emular, pero aquí somos más individualistas, Europa es más individualistas, y lo que nos hace grandes es estar juntos. El problema de España ahora mismo es la crispación y la polarización que tiene todo. Es verdad que la polarización, por ejemplo, no sé cómo será en Japón, pero en Corea la sociedad está también súper polarizada en torno a la política. Entonces, no sé hasta qué punto también es un problema un poco inevitable del modelo político, de que tendemos a veces a, puede ser, pero a hay crear que ver equipos dentro de un mismo país. ¿Qué reflexión tenemos que hacer global para darnos cuenta que en este momento, si seguimos por este camino, no va a acabar bien esto? ¿Entiendes? No va a acabar bien esto. ¿Vamos a hablar de una guerra civil? No, eso es imposible, pero no va a acabar bien esto. Va a acabar con más crispación, con más polarización. Yo cuando estoy con gente que no piensa como yo, gente que está, yo no soy de izquierdas, ¿vale? O al menos no soy radicalmente de izquierdas, digamos que estoy en una cosa pues mucho más abierta. Viene un tío de izquierdas y te dice, por ejemplo, es que tal. Y yo a veces les digo siempre lo mismo, ¿os queréis imaginar el caso contrario? ¿Os queréis imaginar el caso de que haya un proceso independentista de derechas? Bueno, el de catalán es de derechas, por más que os quedan echas a la piscina. Y de repente el gobierno del PP tenga mayoría en el Constitucional e indulte a un delincuente. ¿Os queréis imaginar que, o sea, sois capaces de imaginar, os imagináis que cuando dentro de X meses gobierne la derecha o dentro cuando toque y gobernada pues, con otro partido, os imagináis que Vega Feijóo y se pone a hacer lo mismo? Y se pone sacado un instituto de estadística, bueno, centro de estudios sociológicos, esto el de las encuestas, y diga lo que quiera que diga, y coja Televisión Española y la utiliza el servicio. O sea, ¿os imagináis cómo sería el país si estuvieran nosotros ahí? Bueno, pues yo creo que en este sentido nunca me saben qué contestar, ¿no? ¿Os imagináis que en vez de tener tertulianos o tener el dirigismo de la tele pública, que es una cosa que clama al cielo, ¿no? Por menos ha dimitido el director de la BBC, es decir, o sea, ¿os imagináis esta especie de manipulación, de interpretación que hace que mucha gente ya no quiera ver la cadena pública, que era la que todo el mundo veía antes, ¿no? ¿Os imagináis que el gobierno lanzara a sus militantes contra los jueces? O sea, es una aberración, ¿no? O sea, cosas que se dicen cuando habrá jueces sesgados en un sentido o en otro, pero, o sea, el otro día la vicepresidenta del gobierno se queja de que se anuncia la sentencia. Vicepresidenta, siempre se anuncia el fallo y luego se manda la sentencia. Eso es sistemático. No es ninguna irregularidad, ¿no? Que un fiscal general es condenado. Es que un fiscal general en un país democrático, solamente por ser imputado, o sea, admitida a trámite la querella, dimiten el acto, porque por encima de él está la institución, ¿no? O sea, lo que ha pasado, o sea, pues todo eso, yo le digo a la gente, ¿no? Imaginaos el caso contrario, ¿no? Imaginaos el caso contrario. Si Rajoy tuvo que dimitir por el caso de Bárcenas, que no lo afectaba directamente en ese sentido, es que la realidad supera la ficción ahora mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que entrar en un modelo político de sensatez, de interés general, de generosidad en la política, de buscar lo que une, de buscar proyectos comunes y no seguir forzando la polarización, porque no va a acabar bien. No va a acabar bien. No va a acabar con una guerra, pero no va a acabar bien. Y hay muchas familias que no hablan de política en la mesa. ¿Entiendes? Mucha gente que no quiere hablar de política. Mucha gente que no habla de política en general, porque no saben qué lío se mete. Mucha gente, es decir, y eso no es bueno para un sistema democrático. La gente piensa y me lleva la contraria y tal, pues ya está. Pero estamos llegando a extremos en los cuales empieza a haber una sensación de tener miedo a lo que decir. Y cuando digo eso no digo en un sentido o en otro, sino, o sea, no digo que en un sentido o otro, que en ambos sentidos. Hay gente que está en entornos en los cuales diga, oiga usted, y otros digan, oiga usted, pero la gente ya no tiene muchas ganas de lío, ¿no? Y uno vive políticamente como vive su entorno. Pero igual vas al trabajo, en el trabajo tienes más gente cercana a otro pensamiento y no abres la boca.
¿entiendes? Aunque sea un clamor al cielo. Igual no estás muy pro gobierno y tienes que escuchar en tu entorno que no, Begoña sí tenía carrera y sí no sé qué, y no quieres entrar en ese debate porque se ha hecho desagradable. Algo tan español como el debate político y la tertulia se ha hecho un poco desagradable y todo se polariza en tertulias, en debates, y eso es un problema. Pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí. A ver si nos van a interrumpir, que hay una reserva ahora. Así que muchas gracias, Víctor. Bueno, un gusto, un placer, ha sido un placer. Yo he dicho lo que pienso, lo he dicho con el cariño y la comodidad con la que me habéis hecho sentir. Y bueno, os felicito por esta estupenda idea. Quizá hoy tiene el peor episodio que hayáis hecho conmigo, pero en líneas generales, ¿vale? No, me parece fantástico el proyecto, os felicito y os animo a seguir adelante, ¿eh? Es un gran aprendizaje para la gente que lo hace, para vosotros, para los que participan, para los que escuchan y también para nosotros, ¿no? Compartir un rato. Que dar y por eso... Bueno, porque no siempre los alumnos conocen bien a los profesores, ¿no? Claro. Porque los profesores, en realidad en el aula yo cuento muchas cosas, pero hablo un poco de mí mismo, ¿no? Y hay mucha gente que pasa además por el aula y hay profes que te gustan más y menos y hay veces que alguno no te marca nada. Pero sí que es una pena pasar por el aula sin intentar aprovechar un poco más a la persona que tienes enfrente. Yo tengo la suerte de que además de profesor soy director, esto te da una visión muy amplia de todo, hablo con muchos alumnos, hablo con muchos profesores y estamos en un sitio excepcional y la calidad humana, el compromiso y tal es fantástico y creo que los alumnos deberían aprovechar más este encuentro con profesores porque tenemos un gran profesorado que vive vocacionalmente muy entregado su tiempo aquí. Y yo creo que a veces el café, la visita, coincidir, saludarnos, pues es para nosotros siempre un lujo y un placer porque nos ayuda a estar aún más felices de lo que estamos aquí. Pues con esa nota positiva, muchas gracias. Y hasta la próxima, esperemos. Bueno, no sé, cuando queráis.